Bueno, Alberto, bienvenido a la clase número 13. Hoy iniciamos el módulo de actuación. Y antes de empezar, quería preguntarte, ¿cuál ha sido tu experiencia con la actuación? ¿Tú has trabajado en algo? Eh, ¿Te has enfrentado a algún entrenamiento? ¿Estás muteado? ¿Y ahora? Ahora sí. Ok. Desi, yo estudié con, yo estudié con el profe, con Nelson Ortega, Sí. y llegué hasta mejoramiento. Tú sabes que él inventó un nombre, una vaina ahí, que sí, mejoramiento, no sé qué vaina, no, mejoramiento continuo es la primera, después, como era como el tercero, cuarto, o sea, después de ese nivel venía otro más y ya es casi que el de Pedro, el de, y el de Randy y eso, ¿no? O sea, ya gente que tenía toda la Ya la vida con él. profesionalización. La profesionalización. Yo quedé en el uno antes. Okay. Cuando yo estudié, cuando Paula, mi comadre Ana Beatriz, todo el grupete, hasta Marlene estaba ahí, que la perdimos, ¿no? Em, y hice eso, las quemas, típicas quemas de improvisación, de vaina y todas las de los viernes que hacía Nelson. Y fui bastante, digamos, responsable con eso, hasta que, como yo le conté a Mario, no me atreví a seguir por el tema de que o era eso y me dedicaba a eso, porque ya estaba bastante adentrado en el tema profesional y tenía que entender que iba a pelar bola, porque este, no iba a poder tener los negocios que yo manejo, las vainas que yo tal y cual, y no tuve las bolas para decir, bueno, yo voy a pelar bola un buen tiempo, a probar a ver si logro conectar con algo que me genere eh, dinero. No fui inteligente y no hice, por ejemplo, cosas como las que hacen ustedes. Y gente que, ¿me entiendes?, que se reinventa y no piensa solamente en el tema de un contrato en una novela, un contrato en una película, ¿no? No, pero eso no quiere decir que no haya sido inteligente. Esas son decisiones Sí, y las decisiones son tienen pro decisiones. y contra. Exacto. Bueno, el contra mío es evidente, no seguí. Sí tengo una relación cercana con el profe y con todos, ¿no? Y sigue siendo para mí alguien muy, muy querido y muy importante, pero evidentemente no continué, pues. O sea, de hecho no sé cómo está Luz Columba últimamente. Yo voy a ir a Sí he entrenar visto con al él. profe, pero... Ah, sí. Sí, tú sabes que Mariel y yo somos muy amigas, Me entonces, dijo Mario. ajá, somos muy amigos. Sí. Y voy a ir a entrenar con él porque quiero trabajar unos aspectos ahí fundamentales, porque, bueno, mi idea Ok, es salir de Venezuela y trabajar en Colombia claro, y en México y a ver qué pasa, ¿no? Pero tengo que hacer como claro. pulir algunas cosas que él las trabaja muy bien para el tema del audiovisual. Y entonces me voy a ir a entrenar con él un ratito. Bueno, sería bueno, me gustaría que conocieras a Ana Beatriz, a mi comadre, que yo la coacheo a ella muchísimo en todo. Ella vive en Bogotá, ella tiene una obra que se llama Por todo lo que jodemos las mujeres, le va muy bien. Últimamente, bueno, ella siempre ha agotado. Luego pasó a la plataforma de Mimi y tú sabes que eso nunca es igual, pero sí ha ido, tú sabes, más o menos, pero... Y ahora empezó otra vez, porque ya abrieron Bogotá otra vez. Ella está en la Casa en el Aire, ahí en la zona rosa, y está sold out, está agotado todas las presentaciones, le va muy bien. Lo que te quiero decir con eso es que tiene buenas relaciones en Bogotá, en el área de teatro, el Santa Fe, con todo eso. Después me gustaría que la conocieras. Claro que sí. De hecho, yo le voy a regalar a ella este curso y Ay, ahí qué la vas bien, a conocer. qué Uh bien, -huh. qué chévere. No, claro que sí la quiero conocer porque yo necesito salir de Venezuela. Porque no sé si viste un Claro. post que yo puse ayer
y nuestro trabajo acá está cercenado, pues. Ya no hay canales que produzcan, entonces RCTV hace una serie al año, o puede hacer dos máximo, a veces se para y no hace nada, que es la única que produce. Entonces, evidentemente, no. Y el teatro tiene también sus limitantes, porque es mucha gente haciendo teatro y no, el año no alcanza. Y hacer un fin de semana o 2 o 3 semanas no es rentable. O sea, lo que tú dices, la bola es así. Lo que pasa es que yo decidí al contrario, yo decidí pelar bola. Y no está mal, o sea, no está mal, pero no está mal, a nosotros nos ha ido bien en muchos aspectos, pero claro, obviamente no tengo la plata que debería tener. Exactamente. Y entre otras, nuestro país, o sea, todo lo que ha pasado a nivel político en Venezuela, a los artistas especialmente, los puso en una situación aún más vulnerable. O sea, si tú supieras, ya va, que se me cayó el gato. Si tú supieras la cantidad de actores que no tienen casa, famosísimos, además, que tuvieron la oportunidad, porque hicieron muchas novelas cuando aquí se podían hacer novelas, y hicieron películas y tal. Tú dices, no puede ser que esté en este estado. Yo por lo menos me compré mi casa. Estábamos en casa de mi mamá por el tema de internet, pero me compré mi casa y mi casa está cerrada. Pero hay gente que no tiene ni eso. Hay gente que no tiene ni eso, tal cual. Es un tema, ¿no? Pero bueno, todo este preámbulo sirve porque lo que tú dices del entrenamiento, que lo tuviste que parar, cuando tú decides ser actor, tiene que haber un entrenamiento y una formación que no es con un taller, con 2 talleres, con 3 talleres. Obvio que no, claro. Son años de estudio y, e incluso si tú decides conocer una metodología actoral, tienes que trabajar muchos años en ella para poder conocer la profundidad y para poder decir, yo soy actriz o actor de este método, ¿no? Así es. Entonces, hay muchísimos métodos actorales, desde Stanislavski, que fue el primero que como que creó y sentó un precedente que necesitó escribir para el actor, cuando Chekhov llegó con sus obras, La Gaviota, que Mario te contó todo eso, por ejemplo, que había una cantidad de no cosas dichas y los actores no iban a saber, y él tuvo la necesidad de investigar cómo hacer para entrenar a un actor. De ahí se suscitaron un pocotón de gente que realizaron técnicas y metodologías maravillosas, que muchas van por puntos distintos, pero quieren llegar a lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Tener un actor orgánico que pueda lograr que el público se conecte con eso que es mentira, pero que para el espectador es verdad. Porque esos momentos que estás en el teatro, tú no estás pensando, eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira. No, tú estás ahí viendo y te lloras, te ríes, te conmueves, reflexionas o no te gusta, ¿ves? O no te gusta. Todo eso te lo produce esa persona que está ahí, que con todo el lenguaje escénico y la estilística y todo lo que propuso el director, cuenta una historia. Entonces, todas las técnicas quieren llegar a eso. Ahora, los caminos son distintos. Claro. Yo trabajé mucho tiempo en la universidad, se manejaba Stanislavski, que de hecho muchas de las clases y de las formas como te planteaban los asuntos estaban totalmente errados, pero eso lo descubrí años después, ¿no? Entonces, después trabajé muchísimo con Diana, que su corriente es Grotowski y todo el tema también el del teatro antropológico que presenta Barba, porque además en la compañía pasabas 3 años estudiando con la misma profesora, justamente para eso, para que el actor tú encontrar una metodología y después tú ves si eso te funciona o no te funciona. Y así he ido estudiando otras técnicas y otras metodologías, y yo he decantado lo que a mí me funciona como intérprete, que eso es lo que tú tienes que encontrar y descubrir. ¿Qué es lo que te funciona? Tú puedes pasar por muchas manos, pero tú tienes que saber qué te funciona y qué no, porque hay cosas que a ti te van a conectar y hay otras cosas con las que no. Hay unas cosas de las que yo difiero y hay otras cosas que sí estoy de acuerdo. Entonces, es como para que tú sepas que existe, bueno, Stanislavski, Meyerhold, Grotowski, Barba, Michael Chekhov, que era el sobrino de Anton, que además su propuesta también me parece súper interesante. Está Lee Strasberg,
Uta Hagen, que ahorita estoy entrenando Uta Hagen, y justamente como estoy entrenando Uta Hagen, yo dije, yo a Alberto le voy a proporcionar información de Uta, porque me parece que es muy acertada en muchas cosas y va directo al grano. Porque cuando no tenemos mucho tiempo, lo importante es que tú sepas que hay una metodología, que hay unas herramientas de las cuales tú te puedes servir para lograr una actuación orgánica y además que tú te sientas como que hay unas cosas que hay que hacer. Porque hay veces incluso que uno como colegas, tú te das cuenta que no sabe qué está haciendo con el personaje. Entonces van directo al grano porque lo más importante es tener la letra aprendida, sacar al personaje adelante porque hay que estrenar ya, o en la inmediatez de la televisión. Y mucha gente piensa que en la televisión, por ejemplo, y en el cine no se ensaya, y sí se ensaya, y sí se trabaja. Ahora, si tú no entras desde el principio a la novela, o no entras al principio a la película, sino que vas a hacer un cameo, o te llaman y dices, este personaje entró en la trama y eres tú y toma el personaje. Muchas veces ya ahí no hay un proceso de vamos a hacer unas lecturas de mesa, vamos a plantear el personaje, vamos a ver cómo es, sino que te dan libre, toma tu libreto, pasa por libreto, busca tu libreto, no sé qué, y tienes ahí, y ni siquiera tienes el libreto del primer capítulo, te están dando el del número 50, y tú empiezas a leer el personaje y tú empiezas a ver, ok, sí, puedo descubrir algunas cosas, pero no tuve el proceso que tuvieron los otros actores Correcto. con el director. Vas a ensayar, sí, pero en el set, ¿no? Entonces, tú tienes que tener la letra aprendida y tienes que saber cómo es ese personaje. Entonces, claro, el productor te da como unos lineamientos, mira, este personaje es así, 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 y toma los libretos, pasa por maquillaje, pasa por vestuario y anda a grabar mañana. Mañana es la primera parte. En ese sentido, el actor tiene que tener un entrenamiento y tiene que saber cómo abordar la creación de ese personaje, ¿no? Ok. Entonces, como esto es un personalizado intensivo, en el caso de la actuación, ya Mario me dijo que te adelantó el estudio cuadridimensional del personaje. Sí. Porque independientemente de la metodología que tú conozcas o que yo conozca, una metodología no se puede trabajar en 6 clases. Habría que ser personalizado únicamente para la metodología y de unos meses, ¿no? Porque te puedo hacer un personalizado de UTAG o de Meissner o de lo que sea, pero para introducir la técnica, más no para desarrollarla en un mes. Exactamente. Yo voy a estudiar Meissner, que es uno de mis planes, y tengo que estar metida en la casa Meissner como 2 años y 8 meses, ¿no? Claro. Siendo profesional, además. Ellos te pueden hacer una cosa más reducida, pero eso es porque es un entrenamiento. Entonces, este preámbulo es para que comprendamos que no es hacer Nestí. O sea, no es que eche un polvito, hielito, agua y ¡ay, está listo! Está resuelto. No, hay que trabajar, hay que tener un entrenamiento. Pero lo importante es que tú consigas cuál es tu entrenamiento, el ABC de lo que debe ser, como ya tú pasaste por las manos del maestro Nelson, ya también tú tienes como un background de información ahí importante, pero lo que te vamos a ofrecer es cómo crear un personaje, ¿no? Cómo hacer esto. Además, viste dramaturgia, viste dirección y tienes una obra maravillosa de nuestro maestro Cabrujas, con la que tú vas a poner en práctica no solamente el trabajo actoral, sino todo el trabajo de dirección y de dramaturgia, porque te vas a tomar una licencia con el permiso del maestro, que en paz que es que ese monólogo de Pío Miranda, que es una maravilla, de hecho, eso es un monólogo con el que se audiciona. En la Compañía Nacional, los hombres, ese era uno de los monólogos, aparte, por ejemplo, de Romeo o de Hamlet, son monólogos con los que se audiciona porque tiene una cantidad de matices y de subtextos y de trabajo para el intérprete muy ricos, que ahí es donde pueden detectar que tanto tú puedes procesar y puedes entonces crear un personaje con todas esas verdades que dicen, ¿no? Es muy importante, por eso es que son monólogos referenciales y que todo actor debería tener en su repertorio, tenerlo ya listo, ¿no? Okay. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Aparte de crear tu personaje de Pío Miranda, con mi asesoría, vas a trabajarlo dramatúrgicamente. Vamos a hacer primero el trabajo en bruto de lo que escribió Cabrujas y luego
vas a crear una propuesta de dirección, ¿ok? Tú te vas a dirigir y vas a crear ese personaje maravilloso. Entonces, lo más importante que tú debes saber, vamos a hacer el estudio cuadridimensional de ese personaje, porque un actor no puede partir de la nada. O sea, lo primero es leer la obra las veces que tú consideres necesario. ¿Okay? Tranquilo, si te están hablando, tú me dices, si me están hablando, pues lo paramos un momentico y no hay rollo. Para que puedas... No, ya, yo respondí y muteé para no interrumpirte, okay. Pero estoy... Ok, sí, no hay rollo con esto, de verdad. Tú vas entonces a hacer un trabajo aquí completo donde se van a unir la dirección, la dramaturgia y la actuación. Y la propuesta va a venir de ti. ¿Qué es lo que tú vas a hacer a nivel de dirección? ¿Cómo te imaginas eso? ¿Qué le vas a agregar a nivel dramatúrgico? Si lo requieres. Y crear ese personaje maravilloso que es Pío Miranda. Entonces, la primera recomendación es, cuando un actor se enfrenta a un texto, a un libreto, a un guión de cine, es leerlo tantas veces sea necesario. ¿Por qué? Porque eso es como que te entregan para el actor un rompecabezas de 5.000 piezas desordenado y tú tienes que armarlo, cada pieza, para poder crearlo. Si tú te saltas una pieza, eso es para que lo veas gráficamente. Si tú te saltas una pieza o la botaste, no vas a tener a ese personaje en imagen como debe ser. Esa es la mejor forma de entender por qué no hay que saltarse los pasos. Te los puedes saltar, pero a lo mejor tu interpretación no va a tener un alto nivel, o a lo mejor el público dice, pero no, él es bueno, pero algo falta. Coño, ¿qué me pasa con él? No, más allá del talento, porque el talento es el talento. Es un don que tú tienes y todos somos distintos. Pero hay gente que no tiene tanto talento, pero es tan juiciosa y trabaja tan bien que llega a parársele al que tiene mucho talento. Y muchas veces el que tiene mucho talento se relaja porque, bueno, porque yo tengo talento, yo te lo resuelvo así. ¿Qué? Entonces, no es una cosa ni la otra. El actor tiene que tener una metodología, tiene que saber cómo trabajar un personaje, cómo enfrentarse al trabajo con el director que le toque, porque además nos toca trabajar con directores distintos y cada uno tiene una visión, y hay veces que ahí no le vas a entender a uno, pero nada de lo que está diciendo, porque tiene una metodología distinta a la que tú conoces regularmente. Entonces, el actor lo primero que tiene que hacer es estar abierto y saber y confiar en que él tiene su metodología, pero que tiene que casarla con el que le está proponiendo algo. Porque hay algo del director que va a modificar tu trabajo como actriz o como actor. Okay. Entonces, la primera cosa, me leo la obra cuantas veces yo necesite. Si tiene referencias históricas, políticas, sociales, culturales muy marcadas, eso tiene que ser investigado. Porque no es lo mismo conocer la Venezuela en 1950, ¿ok? Que conocer París en 1950. Hay un trabajo corporal, un trabajo vocal, que es distinto a donde esté el personaje ubicado, y por eso va a traer a colación a Uta Hagen, porque ella hace un trabajo muy específico sobre eso, que se llama la particularización del personaje. Porque dicen, no, bueno, es que el personaje es venezolano. Sí, pero ¿es venezolano de dónde? De Caracas, de Maracaibo, de Maracay, de Cumaná. ¿De dónde? De Margarita. No es lo mismo. E incluso dentro de una misma localidad, los comportamientos son distintos. Porque no es lo mismo ser un personaje del barrio de Cotiza hacia un personaje del barrio de Petare. Los dos son barrios, pero están en Caracas, pero no es lo mismo. Entonces ella hace un trabajo muy importante allí sobre la particularización del personaje, que es saber de dónde es y dónde está, para poder entender el por qué él actúa de una manera muy particular. A eso hay que sumarle su antecedente. Hay piezas, o en el cine o en la televisión, que tienen un antecedente muy marcado. Y hay otras piezas que no. Entonces tú tienes que saber de dónde viene ese personaje. ¿Qué le pasó antes de decir la primera palabra que dice en la escena que le toca entrar? ¿Es una persona huérfana? ¿Sufrió de alguna enfermedad? ¿Qué pasa con él? Ese paso del antecedente, muchísimos actores se lo saltan.
¿Y cómo tú vas a interpretar a alguien si tú no conoces su pasado? Entonces hay Claro. cosas que van a estar dichas de manera explícita, pero hay otras que están implícitas. Entonces tú tienes que conocer y descubrir, ese es tu trabajo como actor. ¿Cómo lo vas a hacer? No sé. Y hay cosas que tú por intuición comprendes que le pasaron y no están dichas, pero tú dices, sí, hay algo allí y te vas a la profundidad. ¿Ok? Ese es el trabajo previo que tú tienes que hacer una vez que te entregan ese personaje. El análisis cuadridimensional es muy importante porque además está como dividido. ¿Qué pasa con su aspecto físico? ¿Qué pasa con su aspecto social? Con su aspecto psicológico y con su aspecto teatral, que es donde lo van a meter. Porque no es lo mismo estar en una obra que tú digas, no, yo voy a montar el día que me quieras, como la plantea Cabrujas, a que me la lleves para La Guaira. Claro. Hagas una versión y me metas otro personaje que no aparece en la historia. Que eso como dramaturgo, tú puedes decidir si lo vas a hacer ese y haces un experimento, ¿no? Versionar y adaptar. Adaptar es cambiarla de lugar y de época. Versionarla Claro. es incluirle cosas, cambiarle cosas a la historia. Que eso lo hacen mucho para no pagar derecho de autor, por ejemplo, o porque tú tienes una idea muy particular que no tiene que ver con el pago del derecho de autor, pero yo quiero montar Hamlet de esta manera, así, así, asado, y tú haces una versión de Hamlet. ¿Ok? Todo eso es válido, pero hay que saber que si eso ocurre, hay algo que va a modificarse en los personajes. ¿Sí? Claro. La otra cosa es la manera de actuar del personaje, de acuerdo a dónde está. Yo hoy te voy a poner un par de ejercicios para que tú lo hagas con Pío Miranda. Ok. Porque no es lo mismo levantarse y tomarse un café en Atlanta que levantarse y tomarse un café en Maracaibo. No es lo Claro. mismo, ¿no? Claro. No es lo mismo tomarse un café para salir a trabajar o tomarse un café para quedarte en tu casa metido en la cama. Entonces, hay una cantidad de cosas que son detalles que parecen obvios, pero no lo son, porque además el vestuario te va a proporcionar una información vital. Yo pienso que hay un momento en la creación del personaje que el vestuario tiene que entrar porque eso te va a cambiar la corporalidad. ¿Estás ahí? Alberto, creo que se te fue el internet. Aquí estoy. Ok, Quedé en, no es lo mismo tomarse un café en Maracay que tomárselo en París o en Londres, ni es lo mismo, creo que fue hasta ahí que quedé. ok. Sí, que esas cosas parecen obvias, pero no es lo mismo, porque estás en latitudes distintas, con además costumbres distintas. Entonces, esos detalles se pasan por alto. Va a haber algo que se va a modificar en el personaje que tú le estás quitando. Es como que si tú estás acostumbrado en la mañana a hacer una rutina y yo te voy a interpretar a ti, yo tengo que saber qué pasa contigo realmente, porque si no, no eres tú al que estoy interpretando, sino es una versión de lo que yo creo que es. Y muchas Correcto. veces vemos eso en el escenario y
Y es un problema, o sea, es complicado porque no están interpretando a quien escribieron. Tan sencillo, Claro. tan sencillo. En esto, yo no sé, tú ves series, Netflix. Sí, sí, sí veo. Te voy a recomendar que veas La venganza de Analía, que es una serie colombiana. Quiero que analices el trabajo de Marlon Moreno, que De para Marlon mí, Moreno, nuestro... Ah, no. No, 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 no. Ya Marlon sé quién es Moreno, Marlon Moreno. Es que lo confundí. No, ya sé quién es Marlon Moreno. bueno, Marlon Moreno para mí es uno de los actores más intuitivos, más inteligentes que hay y que crea personajes de una forma tan particular que eso se ve en su actuación. Y sobre todo cuando haces televisión o haces cine, hay cosas que tú, por más que tú crees el personaje, te lo modifican. Por ejemplo, en la dirección de arte o producción o dirección. Entonces, por ejemplo, yo hice una muchacha de servicio y yo tenía todo. Y incluso yo hice mi propuesta de vestuario en casa para yo trabajarla a ella. Cuando llegué al canal, cuando voy a vestuario, me dan un vestuario y yo digo, pero ¿de verdad le van a poner eso? Y la van a maquillar así, en serio. Entonces, claro, a mí me hizo clic porque yo decía, no, es que ella no puede estar maquillada así. Y el mismo personaje como que te habla y te dice, no me maquillen así. Pero tú con la industria no puedes hacer nada, porque la dirección de arte decidió que eso es así, eso es así. Entonces yo tuve que hacer un trabajo doble para demostrar lo que yo tenía a nivel físico de él Claro. y aceptar eso que me estaban proponiendo. Y tienes que ser muy humilde para entender que eso es así y tienes que dejarte guiar. Tú tienes un trabajo, pero hay que hacerlo. Entonces hay muchos actores que entran en conflicto porque no permiten que eso pase. Y eso va a pasar. Entonces, a mí esa serie me parece que es un acierto desde todo punto de vista, porque tú ves a los personajes que están trabajados desde lo que son de verdad. El trabajo de Marlon Moreno, particularmente, es una cosa que hay que estudiar, porque además él está interpretando un sociópata, que además es político, que tiene unas ambiciones, y tú ves cómo todas las piezas de ese rompecabezas encajan. Ves el personaje de Carolina Gómez, que es también la protagonista, que es Analía, y tú ves toda la carga emocional que ese personaje tiene y que arrastra desde que es niña, y cómo eso está allí. Y entonces ella tiene que hacer como una dualidad, lo que realmente vino a hacer y vino a vengar, y lo que ella tiene que disimular para poder lograr eso. Entonces, una Okay. dualidad del personaje súper interesante que me parece que es digno de estudiar, al igual que a su compañero, a Joris Levy, que me parece también un actor súper franco, porque viene otra parte que el actor también tiene que entender, que es la proxemia. Cuando se habla de amor en escena, cuando se habla de sexo, escenas de cama, ¿cómo tú enfrentas eso? Entonces, ve el trabajo de ellos y tú dices, tú puedes llegar a creer, estos panas tienen algo. Sí, sí, ellos se enamoraron en esta vaina de verdad. Se enamoraron porque es que es demasiado real. Y cuando el espectador hace eso y cree eso, es porque ahí hay un trabajo tan genuino y tan orgánico que hace que tú entiendas que eso es verdad. Eso. Entonces me parece que a nivel del latinoamericano, esa es una de las series que está como tan bien hecha. La historia me parece además maravillosa, o sea, es una cosa que no es lo común, y eso está muy bien. La he Okay. visto tanto que ya le he descubierto pelones de secuencia y todo, pero viendo una entrevista a Carolina Gómez dice, lo que pasa es, o sea, ella hablando, que le preguntaron de su personaje, ella dice, yo creo en el método. Cuando ella habla del método, se refiere que cree en las técnicas actorales, de esto que hablábamos, ¿no? Sí. Pero yo me he tenido que divorciar del método para cuidarme, porque resulta que es un trabajo tan orgánico y tan de verdad que yo pasé 7 meses haciendo Analía, conviviendo 24/7 con ella, que es muy delicado, porque tú no le puedes decir al corazón que eso es mentira, ni a la razón. O sea, tú entras al set y eso es verdad. Tu cerebro sabe que lo que está pasando es verdad, no hay manera de decirle que es mentira. Lo que estás sintiendo
si empiezas a sentir algo, es verdad, entonces ahí hay que tener mucho cuidado, y por eso es que cuando pasamos ese límite de la ficción, y que puede pasar, y puede pasar muchísimo además, tú tienes que Sí, tener como cuidado. Entonces ella utilizó la meditación, hizo una cantidad de cosas porque dice, además yo estoy casada y además tengo un hijo. claro, Y lo que te estoy diciendo, tú te vas a dar cuenta por qué cuando veas la serie y cuando la veas voy a las ver. escenas de sexo y las escenas de, que ni siquiera es una cosa grotesca ni nada, o sea, es tanto amor y tanta cosa que sí puede pasar una línea ahí donde el actor tiene que cuidarse y separar eso, porque esa es tu vida y la del personaje es del personaje. Entonces, eso ahí hay que tener muchísimo cuidado. Por eso es Okay. que esos actores que, aquí había una actriz que en paz descanse, no voy a decir su nombre, ella le decían, usted va a ser Clitemnestra. Y ella actuaba como Clitemnestra desde que se levantaba hasta que se acostaba, iba para el supermercado como Clitemnestra, iba para el médico como Clitemnestra. Lo único que le faltó fue matar a los hijos. Entonces tú dices, ya va, cada quien aborda su tema como quiere, pero tú también te tienes que cuidar porque es que resulta que tú no vas a, actuar, a interpretar a ese personaje para siempre. O sea, tú vas a hacer muchos personajes que necesitan que tú tengas una mente y lo más sana posible. Por eso es que cuando los Así es. actores no están bien, pasan cosas. Y Ujú. Uta Hagen dice eso, que tú tienes que estar lo más limpio posible y tienes que conocerte mucho, ¿no? Te Sí, voy a pasar el libro de ella. fíjate, yo, ujú. Yo conozco a María Adelaida Puertas. María Adelaida es la que hizo La Perris, es la que hizo Sin tetas no hay paraíso, la original. O sea, tú sabes que luego se versionó en Telemundo, con RTI, todo en Colombia. Pero María Adelaida se volvió tan en el tema de la droga, ese que se empezó a, o sea, ya estaba en una situación hasta precaria en de muchas maneras, y se empezó a meter entonces en el área de que si el fuego sagrado con la vaina hindú y la verga, y se obsesionó de tal manera que la perdimos. O sea, ya ella no, o sea, María Adelaida es que no la vas a ver en otra vaina hasta que no salga de esa vaina, porque es que se metió tanto en el peo de la droga, esta vaina del capo, ¿no? Y se salió de eso y quedó realmente afectada. Entonces ahora está obsesionada con el tema de Los Ángeles, la vaina hindú, pues la cosa esa que hacen de, ay, no sé cómo se llama, sí, la vaina hindú, la vaina esa del fuego sagrado y eso. Pero se Ok. volvió obsesiva, 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 que bueno, o sea, no, uno a veces, o sea, además todo el dinero se lo da a ellos, porque es como un diezmo que no es diezmo, sino que ya es, no joda, ya es del 80%, o sea, la perdimos. Y es Ok. una actriz muy, coño, que tuvo un éxito muy importante dentro de, coño, dentro de Colombia, pues. Claro, es que es delicado, porque los personajes que tienen una carga psicológica fuerte o una patología o todo lo que tiene que ver con las drogas, con todo Ujú, ese tipo de cosas. El actor tiene que acceder a eso, pero tiene que saber, o sea, lo tiene que tener claro, que eso no es así. Eso no es ujú, así. Y ese trabajo yo lo hice con las ratas, porque ujú, yo entraba a ese rancho y era como que si decir se murió. ujú, ¿No? Y eso me pasa a mí pocas veces. O sea, yo hago mis trabajos maravillosamente de construcción, pero hay una cosa energética de los personajes ujú, que te consume. Entonces, ujú, yo cuando entraba al rancho de las ratas era blanca, era una cosa impresionante. La manera como yo incluso trabajaba los objetos, ni siquiera había empezado la obra. Te estoy hablando de cuando me maquillaba, me vestía y estaba hablando. Hay veces que ujú. yo no fumo y no soporto el cigarro. O sea, una vaina que a mí me da asco y puedo vomitar. Y cuando Mario se ha fumado un cigarro, le digo, ni me toques ni me beses ni nada, porque es que me produce una cosa muy desagradable. Y ese personaje tenía que fumar siempre.
Y Juliana le decía, coño, pero ¿por qué no es porque el que fuma no es el mío, que yo sí fumo? Entonces la veo ella fumando y quiero fumar yo. Y yo tuve que aprender a fumar y todas esas cosas así, ¿no? Y a veces yo llegaba y me provocaba fumar un cigarro. Y yo le decía, Imagínate. Juliana, yo decía, marica, que, o sea, me provoca fumar un cigarro. Y yo le decía, estás loca. ¿Cómo te va a provocar tu cigarro si tú no fumas? Le dije, bueno, no sé qué pasa, pero me provoca fumar un cigarro. Entonces, Claro. esas son cosas de los personajes que es como que si él estaba esperando que llegaras tú para él vivir. Ujú, Entonces, ahí el actor tiene que hacer un trabajo muy espiritual desde lo que crea. Ojo, o sea, ujú. tú puedes creer en lo que tú creas, pero sí tienes que cuidarte, como dice Carolina Gómez, porque puedes pasar ese límite desde que te puedes enamorar de tu compañero, Así es. desde que puedes entonces caer en esto que cayó esta actriz, y es muy delicado, es muy Ujú, delicado. De hecho, yo vi Sin senos no hay paraíso, y ahora es el final del paraíso, y Sin senos sí hay paraíso, y todo ese tema. Y en ujú. Sin senos sí hay paraíso también hay un trabajo muy importante de los actores, de Villalobos con Pernía, con Gregorio Pernía, que ¿Estás es viendo la mexicana? ¿Estás viendo la mexicana la o la colombiana, que fue hecha en Colombia? la colombiana. Bueno, ahí está Ana Beatriz también, que es bueno bueno, es que tú la vas a conocer. Ok, Porque ok. Yo la vi y el trabajo que ellos hacen es muy importante. De hecho, ellos cuando se acabó el final del paraíso, ellos grabaron una cosita para Instagram. Ujú, Ellos dijeron, es que estos personajes no podían terminar así. Nosotros les vamos a mostrar el final de nuestros personajes. Y los carajos se besan y tal, y la gente en las redes empezó con una cosa como que si eso era verdad, y no era verdad, pero ellos llegaron a un nivel de compromiso tal con esos personajes, que ellos decidieron darle un cero al público porque no estuvieron de acuerdo que eso terminara así, porque realmente bien. para donde lo llevaba la psicología de ese personaje es que no terminaban así. Entonces, Ok. ese tipo de cosas es sumamente delicado, sobre todo con ese tipo de personajes, porque los personajes más hacia la comedia, Ujú, eso no te van a causar ujú, nada, no te van ujú. a producir nada. Por eso Claro. es que un actor tiene que tener una metodología para poder uno crear y enfrentarse a ese hecho creativo. Y otra, para que pueda cuidar, porque este es nuestro instrumento, nuestra psiquis, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra piel, nuestra voz, todo eso. Por eso es que eso tiene que estar entrenado no solamente para ser Claro. efectivo en escena, sino también para cuando pasan esos peligros de muerte tuya, Ujú, porque es como que si se te muere algo en ti, empiezas a sacar otras cosas que, porque estoy sintiendo esto, ¿no? ujú, Tienes que saber cómo meterle freno, resetear y seguir trabajando, porque además si tienes que seguir trabajando con el personaje, ahí viene lo complicado. Porque si ya ujú, se acabó la historia, ya dejaste de grabar o ya dejaste de hacer la obra y tal, bueno, ya se paró, ya no te veo más, ya no ujú, pasa nada y empiezo yo a curarme más rápido. Pero si no, pasan cositas que es muy delicado mientras estás haciéndolo porque lo estás haciendo. Entonces, ujú. ¿qué vas a hacer? Te vas a leer, si ya no te la leíste, el día que me quieras, las veces que tú creas necesario. Me leí hasta el segundo acto. Ok, es importante que hagas una investigación sobre todo lo que significa el comunismo, el Ujú, lenismo, el marxismo, ujú, porque esas cosas parecen ser iguales, pero no lo son. Es un ujú, pretexto además de Pío, que se está aferrando a eso. Investigar un poco qué pasaba en la época en la que está marcada la obra en Venezuela. Investigar qué es lo que pasa con Gardel, porque además él lo usa como un recurso para darle un ambiente distinto a la pieza. Es como todo lo que es idilio está en esa pieza. ujú, El amor, la política, la fama, o sea, hay una cantidad de cosas desde la venezonalidad, porque lo que más resalta en Cabruja es el tema de que él presenta todo desde lo que es el venezolano. Entonces, ujú. esas mujeres tienen una manera de comportarse muy específicas. Pío, que viene a esa casa porque él no pertenece a ese núcleo familiar, tiene una forma distinta de comportarse a lo que son ellas, de pensar. Además tiene una cosa que él se creó con todo eso del internacional y él dice que sí, que él se va a ir para allá, para los Olcos, que son esos campos
donde trabajaba la gente allá Sí. en Rusia. Entonces él le dice que sí, que la va a llevar y le pinta a María Luisa una cantidad de cosas y María Luisa desde su ingenuidad le cree profundamente. Entonces esa es una obra donde está el engaño, donde está el idilio, el amor, el problema político venezolano, casado con lo que está además pasando con el comunismo y todas esas cosas que lo trae Pío. Entonces, todas esas cosas hay que investigarlas porque eso te va a dar como un panorama más amplio del por qué ese personaje es así, cuál es su antecedente y qué es lo que viene a hacer, ¿ok? La otra cosa que un actor debe trabajar es el viaje del personaje. O sea, yo generalmente lo marco en el texto y él empieza de una manera y termina de otra, porque los personajes en su viaje tienen cambios y muchas veces son cambios sutiles y aparentes que tú lo puedes demostrar con una acción, con un gesto, con una palabra que tú nunca hayas dicho y el espectador dice, pero él no piensa así, ¿qué le pasó? Solamente son tan sutiles que el espectador tiene que el actor tiene que encontrar esos cambios, los genos situacionales, que es un cambio radical. ¿Cómo podría ser un cambio radical? Un cambio radical es que el personaje empieza siendo una prostituta y cuando se acaba la obra ya no lo es. O sea, cambió algo tan radical en ella que ya, o sea, era una cosa y ya no lo es. O sea, ¿cómo es eso? Claro. Entonces, ese viaje tú lo vas marcando en el texto desde el momento en que el personaje le toca entrar. Cuando entra, ¿cómo es él? Mientras se desarrolla la historia, sigue siendo como cuando entró, ¿en qué momento de la historia cambia? Y eso tú lo marcas en el texto porque eso te va a dar a ti, además, puntos de giro en la interpretación. Claro. ¿Ok? Entonces, primera cosa, leer la obra tantas veces sea necesario. Todo lo que no conozcas, debes investigarlo. Porque no podemos trabajar en la ignorancia, porque entonces no, claro, puedes cometer errores en la interpretación por no conocer algo. Y si el director no está pendiente de eso, porque hay directores que estudian tanto que te lo van a hacer ver, pero hay otros que están pendientes de la puesta en escena y no del actor. Se busca un actor simplemente para que resuelva, porque es profesional y lo va a resolver. Si el director no está pendiente de ti, tú tienes que estar más pila y más pendiente de ti que nada, ¿no? Te vas a hacer el estudio cuadridimensional a Pío, completito, y anota eso. ¿Quién es? ¿Perdón? ¿Quién es? Ajá. ¿De dónde viene? Y por escena de Pío, ¿por qué está en esa escena? ¿Y hacia dónde va? Ya va, que esto falló ahora. Tranquilo. Ya va. Espera, qué casualidad. Ya va. Te pudiera pasar mi lápiz. No, es que eso es fijo, chamo. Cuando hay 30.000 bolígrafos y cuando uno lo va a usar, entonces no, ajá, aquí tengo un marcador, esto me sirve. Ajá. Ok, ¿quién es? ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Por qué está en esa escena? ¿Por qué está en esa escena? Ajá. ¿Y para dónde va? Ok. Eso es simplemente unas preguntitas que hay que hacerse en cada escena en las que aparece ese personaje. Porque no es lo mismo de dónde viene la primera escena que de dónde viene la segunda, que de dónde viene la tercera, que de dónde... Eso es el antecedente, porque vamos a construir el antecedente. ¿Ah? Correcto. No, dije correcto. O sea, te entendí. Ok. Entonces, ¿claro lo que vas a hacer hasta ahora? Sí. Ok. Y te lees tu obra, tu estudio cuadridimensional, esas preguntas, bien, estructúralo bien, incluso puedes usar colores, puedes usar imágenes, todo lo que tú requieras
para que eso te quede claro a ti. No a mí, a ti. ¿Ok? Y la otra cosa es la particularización. ¿Dónde están en Venezuela? ¿En dónde? Ellos hablan ahí. ¿De dónde? Vamos a particularizar. Entonces, claro, cuando tú descubras dónde, investigamos un poquito sobre qué pasaba en la Venezuela de ese momento, en esa localidad, con el venezolano. ¿Ok? Y parece mucho, pero no es tanto. Eso con leer la obra e investigar bien, vas a tener tu estudio tridimensional y vas a tener tu cosa. Y además, cuando tú lo leas y se te venga una imagen de cómo está vestido él o cómo se viste él, regístralo y anota. Creo que puede estar con un pantalón asado, una chaqueta asada, el de usar chaqueta o no de esa chaqueta, usa corbata, usa lacito, ¿qué usa? ¿Qué te produce? Y vas a tratar de encontrar ese vestuario lo más fidedigno a lo que tú piensas. ¿Ok? Ok. Todavía... Mira, una pregunta que lo leí ahí, que la obra se estrenó en el Alberto de Paz y Mateo. ¿Ese es el rajatabla? No. ¿Ese no es el que está subiendo a Venevisión? Sí. El Alberto de Paz y Mateo es el que está subiendo a Venevisión. Ah, ese es el que está subiendo a Venevisión. Rajatabla. Que no es el rajatabla. No, Rajatabla es el que está al lado del Teresa Carreño y en lo que era antes el Ateneo de Caracas, que ahora es la UNEARTE. Que es que en Rajatabla se hacían unas rumbas maravillosas en el Café Rajatabla. Y en la terraza del Ateneo estaba también la terraza, que era la otra rumba. Entonces tú te ibas de un lado y te ibas para la terraza después de terminar de rumbear. Pero ahora, José Simón tiene que ver con el Alberto de Paz y Mateo. Tuvo que ver, hasta que el gobierno lo sacó, lo expropió y él se quedó con el teatro. Ya, Sí. Y Javier también. ¿Ah? Javier también. Bueno, porque Javier trabajó mucho con el Teja. O sea, el punto de trabajo del Teja era el de Alberto de Paz y Mateo. Cuando el gobierno los saca, los expropia, o sea, les quita como el comodato, el convenio ese que tenían. José Simón y, bueno, Angélica tuvieron que vender muchos equipos, donaron otros, porque obvio se quedaron sin espacio, entonces no iban a meter todo eso. Pero ese era el punto o sea, su trabajo creativo, todo el Teja lo desarrollaba era allí. ¿Y el grupo electoral 80 quién es? Héctor Manrique. Héctor Manrique. Ahí participó Yené. Y el GA80, su espacio, que ya también no existe, o sea, también parece que ya se lo quitaron, era un teátrico chiquitito que quedaba en Parque Central. Ya me ubiqué. Sí. Entonces, ¿cómo veo a Pío, vestuario y todo? Y trato de buscarme el vestuario en función a lo que yo dibujé. Sin ponértelo. Sin ponértelo. Sin ponérmelo, solo. Cuando tú, o sea, yo te voy a mandar el libro de Uta, evidentemente a lo mejor se acaba esto y no lo has terminado de leer, pero sí vamos a hacer unos ejercicios actorales de Uta, porque me parecen súper concretos para lo que vamos a hacer. Vamos a hacer los ejercicios, pero tú vas a tener el libro para cuando tú quieras, tú leerlo. Hay cosas en las que yo difiero, pero hay otras cosas que sí, y todo lo que ella hace con el trabajo del vestuario, me parece que es así. O sea, yo pienso en mi personaje y yo inmediatamente pienso en cómo está vestido, porque es que está vestido de una manera, si tú tuvieras ahorita con una chaqueta, un flu, una vaina, tu corporalidad no fuera eso. Exacto. ¿Ves? Tal cual. Y entonces eso es muy importante para el trabajo del actor. Y la otra cosa es que vamos a ver un poquito de entrenamiento vocal. Tú manejas la respiración diafragmática, la colocación de la voz, la proyección, ¿tú lo manejas? Sí, sin embargo, todo eso es refrescable. O sea, pero sí tengo cierto, no solo por eso, sino además por cantante, porque he estudiado también canto. Entonces, va en cierta forma de la mano, pero sí lo manejo, pero obviamente uno nunca deja de aprender. Claro.
Porque lo que sí me gustaría es que tú pudieras en este cortito tiempo crear tu propia rutina de entrenamiento actoral, ¿no? Que tú puedas saber qué te funciona a ti para entrar a escena, o sea, porque no es bueno, y eso pasa mucho, eso pasa muchísimo, pero no es bueno, que uno llega de la calle y te quitas la ropa tuya y te pones al personaje y te tomas un café, un cigarro, y cada quien hace lo que quiere, ojo. Pero yo sí pienso que debe haber como un momento de stop antes de entrar y de prepararte para interpretar a ese. Porque es que él tiene otra energía, él tiene otra manera de caminar. Entonces, Bueno, yo lo hago, yo me aíslo un poco, ¿no? La formación que yo llevo o lo que yo voy a hacer con Nelson, hubo unas veces que nos presentamos en el Tilingo, nada de niños, sino otras que lo alquilamos, hicimos varias cosas, ¿sabes? De las que hacía Nelson hace tiempo. Hacíamos unas que otras y tuve personajes que yo tengo, lo que trato de hacer o hago, mejor dicho, es me aíslo un poquito. Yo soy un poquito de que me aíslo un poco, a veces me encierro, empiezo a ver qué cosas veo de ese personaje que me molestan, porque generalmente yo no sé por qué, pero consigo cosas de ese personaje que me dan arrechera, que me molestan. Entonces, lucho a veces con eso porque para él es su accionar y a mí me da rechera. Entonces, entiendo eso, trato de entender por qué me da rechera y por ahí me voy y me aíslo un poquito, ¿no? De esa situación, perdón, de la situación del día a día, y busco mis espacios para eso. Yo no soy de los que, como bien dices tú, coño, me vine de la calle, vengo de trabajar, cerré el gimnasio, la verga, vine, me puse a hacer una vaina y empecé a construir el personaje. O empecé yo a hacer alguna vaina. No, porque, coño, si no me voy a traer vainas de todo lo que me pasó en el día a ese acción, ¿no? Bueno, es lo que me sucede a mí. Entonces, yo por ese lado sí me encanta el hecho de que tú me digas de uno generar su propia rutina, porque uno sabe lo que a uno en cierta forma le encaja o le funciona sin llegar a ser cómodo, sino realmente con lo que uno se puede sentir mejor trabajando, pero coachado de una manera también contigo, de que tú también es la que vas a decidir o la que vas a orientar en función a eso, cuáles son las fallas de eso y cuáles son las cosas en las cuales no estemos realizando bueno, más allá del deber ser, lo que vayamos nosotros a aprender de este proceso. tú sabes que tú acabas de decir algo importantísimo y que vas a tener que eliminar esa creencia para tu trabajo como actor. Bueno, y como director y como dramaturgo. Porque tú sabes que nosotros todos tenemos unas creencias y lo que tú crees es lo que tú creas y es en lo que tú crees, así, tan básico como eso. Ahora, tú cuando vas a interpretar a alguien, te tienes que poner de su lado. Aunque tú no estés de acuerdo con el consumo de drogas, con la prostitución, con cosas que son oscuras, ¿no? Aunque eso a ti te moleste, porque tú le estás haciendo una recriminación al personaje. Y en el momento que a ti te molesta tanto, que tú lo recriminas, que te da rechera y tú tienes que tratar de entender por qué él hace eso, tú lo estás juzgando. Y cuando tú juzgas un personaje, tú no lo puedes interpretar. Eso no tiene nada que ver con lo que tú piensas y lo que tú creas, porque tú no eres drogadicto, ni eres prostituto, ni nada de eso, ¿no? Pero cuando tú lo vas a interpretar a él, tú tienes que eliminar eso de tu vida, de tu pensamiento. ¿Por qué? Porque lo estás juzgando y esa es lo que tú acabas de decir, es que me llegan personajes que coño, yo no soporto eso que hacen. El actor tiene que deslastrarse de eso. Lo que tú eres y lo que tú piensas es una cosa. Cuando vas a interpretar a otro, tienes que tener compasión. Es una palabra que tú tienes que anotar ahí y tienes que entender
que te vas a liar con ese personaje, lo vas a entender. Y tú, en vez de tener arrechera, ese sentimiento, lo que tú tienes es que descubrir por qué terminó siendo un drogadicto, por qué terminó siendo una prostituta, por qué terminó siendo un asesino en serie. Dígame cuando te metes con las Ok. patologías. Las patologías son oscurísimas. Ujú, O sea, ¿cómo haces, ujú. cómo representas tú a, a un violador, Un pedófilo. un pedófilo? Eso a mí me parece terrible. Pero lo que pasa es que la Ujú, pedofilia es una enfermedad, ¿no? ujú. Entonces, evidentemente, si a ti te toca interpretar un pedófilo y tú con eso no puedes, es como que si fueras homofóbico, es la misma vaina, y te toca ser un homosexual, Ujú, tú tienes que dejar a un lado eso que tú sientes y lo que tú dices, esto no está correcto, y todos los pedófilos tienen que estar presos todos, y hay gente que dice, no, y no solamente presos, sino que cuando lleguen a la cárcel se los cojan a todos y los expoñeten, o sea, eso es lo que tú sientes de verdad. Pero cuando te ujú, toca interpretar a eso, ujú, eso tú no lo puedes sentir, porque si no, ese es el contrario de lo que es tu personaje. Y el contrario te va a ujú. funcionar para otras cosas, pero para tú interpretarlo no, porque entonces no vas a llegar a la profundidad y al orgánico para que ese pedófilo tú lo interpretes y cuando la gente te vea actuar, trabajando, haciendo ese personaje, va a decir, marica, lo quiero matar. El que a la rechera se lo tiene que producir el público, no tú. Claro, Pero te quieren matar porque claro. es un trabajo tan de verdad, ¿verdad? Que tú dices, Dios mío, o sea, lo voy a matar. Por eso es que los villanos cuando hacen sus personajes Ujú, maravillosamente bien, la gente los odia y en la ujú, calle te insultan y tú dices, pero ¿por qué me estás insultando? O sea, ujú. bueno, porque es que la gente no te ve a ti, la gente ve al personaje porque para eso tú estás trabajando, para generarle eso. Entonces, eso Claro. que no me gusta, no, no, no. Porque, por ejemplo, a mí tampoco me gusta la gente melosa y romántica y si me toca un personaje así, yo me tengo que divorciar de eso para ser la melosa y la romántica que yo tengo que ser, porque ese es ella. Ujú, Y partiendo del hecho, tú te llamas Alberto y él se llama Pedro. claro. Y el microteatro a mí me pareció que fue una experiencia maravillosa para entrenar a los actores, Ujú, porque como lo hacías tantas veces en el día, durante ujú, tanto tiempo, tantos días a la semana, tú empezabas de una manera y terminabas de otra, porque es que ya era una cosa que se volvía orgánica, a menos que coño, que la historia era una vaina nefasta y la dirección era peor y el actor nada que ver, ¿no? ujú, Pero en los trabajos buenos, tú veías cómo se podía evolucionar y podía crear cosas muy duras para ti como intérprete y te ponía a prueba, porque dígame si tú tienes que llorar todas las funciones, marico, tienes que claro. llorar 6 veces al día porque el Mm, público que te vio, o sea, no es justo que tú transmitas una cosa en una función y en otra no. Aunque todas claro, las funciones son distintas, pero la matriz del asunto tiene que estar ahí. Igual claro. cuando grabas. Dígame cuando tú estás llorando y dicen, corta, ok, señor, vamos a hacer el siguiente plano, plano no sé qué. Tienes que volver a llorar. ¿Cómo te Ujú, conectas con eso? O tienes que tener la misma ujú, carga de ira y la misma pelea otra vez. Por eso es que está el script ahí, pero el actor también tiene que tener un trabajo de script interno, porque tú claro. tienes que saber muy bien cómo terminaste emocionalmente y cómo la sigues Ujú, con la misma emocionalidad. Porque si no, ujú, cuando peguen eso, lo editen, va a haber una cosa, aunque sea sutil, que cambió. Y el espectador ujú, se puede dar cuenta. Y dice, ah, no, pero eso lo grabaron otro día, en otro momento, otra vaina. Entonces tú tienes que acceder a ujú. eso con una información, para eso que el entrenamiento. Claro. Porque tú no, o sea, no sería chévere que te echaras goticas de agua para que llores. Y viene Claro, producción, aquí estaba llorando, ven, vamos, mojate los ojos. No. O sea, lo ideal es que tú puedas aprender a conectar con eso y lo puedas hacer. claro. Solo con Mami, que es otra cosa que quiero decirte, es uno de los trabajos más rudos actorales que yo he hecho. Ujú, Primero, porque a Mario se le metió en la cabeza que yo era Mami y yo no tenía nada que ver con la edad de ujú, Mami, ¿no? ujú, O sea, que ese personaje vivió una cantidad de cosas que yo tuve que investigar. Además de ujú, una zona de Maracaibo que también era muy específico, además con una ujú, patología, además con una ujú, enfermedad de base, además con un dolor porque perdió a sus hijos. O sea, era muy compleja ella, ¿no? Pues como actriz yo no podía saludar a la gente. O sea, yo saludaba y me tenía que ir. Y me tenía que ir y eso a mí no me pasa nunca. O sea, yo saludo a mi ujú. público y chévere, y me puedo tomar la foto y lo demás. Con Mami no.
Con mami no. Y Sí. yo cuando yo terminaba destruida. Y de repente yo me estaba desmaquillando y quitándome la calva y la cosa. Y yo decía, esto no está bien. O sea, esto es una cosa que tuve que hacer un trabajo aparte, porque además a eso le tenías que sumar que esa vaina parecía un velorio, porque entonces era la gente que en el minuto 14, no, en el minuto 9, la gente empezaba, y tú escuchabas eso. Y de repente gente llorando fuerte, o de gente que se quedaba llorando, y tú tenías que sacarla de la sala, o la gente salía llorando y la gente empezó a decir en micro, pero ya va, ¿por qué la gente llora? Malala Yousafzai me dice, ¿qué pasa en esta obra que la gente sale llorando de esta vaina? Era una energía de luto, ¿no? Porque ahí entonces era no solamente la gente que se le ha muerto a la mamá, la gente que tiene a la mamá en esa situación o en situaciones similares, o la gente que se le ha muerto gente en la marcha. O sea, era una cantidad de cosas, más el mapa de Venezuela, que se ponían en 15 minutos y era muy rudo eso. Entonces, claro, como actriz, yo quedaba destruida como que si yo hubiese hecho maratones. Y yo he hecho obras donde físicamente, por lo menos La Mamá Huevo era una obra que me exigía una cosa porque ella hablaba rapidito, y era una cosa, era otra, y yo terminaba cansada, pero normal. Con Mami era que incluso yo me tenía que sentar un rato, yo no me podía ir de la sala tan rápido, me sentaba, los muchachos de producción me traían un té, me traían agua fría, hay veces que me provocaba tomar caliente, no sé, y hay veces que me provocaba tomar frío. Y entonces era una cosa así como que no quiero hablar con nadie, no quiero. O sea, mi ritual en esa obra fue muy particular. Nosotros siempre en micro íbamos a la sala de otros y tomábamos y salíamos y jodíamos y venía Yanuki y me abría la puerta, Marica, vente, vamos para la sala, no sé qué, yo los acompañé. O sea, éramos como un grupo de joder. Cuando yo hice Solo con Mami, yo no pude hacer eso nunca. Durante las 7 semanas que duró, Janoski me acuerdo que pasaba por la sala y me decía, y más o menos cuando vas a ir para mi sala, y más o menos, entonces cuando ellos venían a la sala, yo les decía, tienen que irse todos de aquí ya, necesito que se vayan todos. Y entonces me acuerdo que él me decía, pero tú eres marica, ¿cómo que me vaya? Yo vengo a joder contigo, y querían venir a joder, y durante la primera semana que ellos querían ir a joder todos a la sala, yo me sentía muy mal, o sea, yo no tenía ese ánimo para hacer eso. Entonces, claro, cuando les expliqué, es que necesito silencio, necesito estar sola, necesito, y a veces, en el momento de la transformación, yo lloraba sola, pero por nada, y yo decía, pero ¿por qué estoy llorando? ¿Por qué estoy llorando? O sea, si no ha pasado nada todavía, no pasa nada. Me molestaba el conteo de micro, me molestaba el público, me molestaba la gente. Yo siempre llego muy temprano, siempre. A mí me da como una angustia no llegar rápido, entonces yo necesito llegar. Pero yo me acuerdo que yo llegaba a las 3 de la tarde y mi función era a las 6:15, y ya yo a las 3 estaba metida en el teatro encerrada. Entonces eso fue muy particular para mí, y fue muy particular para mis amigos, porque ellos decían, pero ¿de verdad te afecta tanto? Le digo, sí, no es que me afecta, mami, es que es todo lo que me afecta, que no puedo andar jodiendo como siempre. Y las 6 semanas fueron así, y cuando yo empecé a desmontar Mami, que se acabó, yo dejé de sentir eso, ¿no? Pero era una cosa que particularmente, y uno como actor tiene que entender esos procesos, y tienes que respetar lo que orgánicamente tú piensas. Y yo meditaba, yo respiraba, y sí, pero había algo orgánico, había algo químico que el cerebro, como te digo, él no entiende. Él no entiende que eso es mentira. Esa lloradera y ese sufrimiento y ese dolor tantas veces al día, 7 veces al día, por un mes, o sea, ya va. Por eso es cuando yo salía del teatro,
hacía cosas divertidísimas y salía a hacer cosas que me generaran alegría y yo no sabía nada de mami hasta volver ahí. Para un poco equilibrar. Entonces esas cosas te van a pasar y van a pasar muchas y tú tienes que saber cómo equilibrar. ¿Ok? Ok. Bueno, Okay. Esto es por hoy. La semana que viene empezamos con un pequeño entrenamiento vocal y sobre todo de respiración, ¿no? Y vamos a empezar a trabajar a Pío. Pío en su esencia. Cuando tú estés leyendo la obra, haces primero este trabajo actoral. Cuando la vuelvas a leer, como vas a tener varios días, porque hoy es jueves, vas a tener viernes, sábado, domingo, lunes, martes, sí, 5 días. Empieza a pensar como director. ¿Cómo montarías eso? Ese monólogo, ¿cómo lo vas a montar? Y como dramaturgo, si cuando tú te leas a Pío, tú dices, bueno, yo quisiera darle un giro distinto o quisiera agregarle esto o pienso que en este monólogo él pudiera haber dicho esta otra cosa, ¿no? Eso lo tienes que ir también pensando. Como ves, es mucho trabajo al parecer, por eso tienes que organizarte muy bien. Primero atiendes lo actoral y luego te vas a lo otro. Porque ¿qué sería lo ideal? Ver el Pío de Cabrujas tal cual como él lo hace ahí con tu propuesta de dirección y además después tener una propuesta dramatúrgica de lo que tú propones de ese texto. ¿Ok? Ok. Listo. ¿Alguna pregunta? No, todo cool. Qué chévere, ¿cómo te sentiste en la clase? Súper cool, súper bien, súper... o sea, no tengo... me sentí bastante a gusto, además que hoy el internet se portó mejor que nunca. Y no, como una esponja, pues, como una esponja porque prácticamente todo lo que has estado comentando y manifestando son cosas que yo no las dejaba pasar por un lado, nunca me detuve a verlas. Entonces me has ayudado a detenerme a ver algunas cosas que nunca vi. Que nunca tuve. Quizá me las mostraron y las ignoré. Ok, y te voy a pasar entonces las 6 preguntas de Uta Hagen para que tú las tengas. Buenísimo. Para cuando vayas a construir, aparte de esto que yo te dije, tú las tomes en cuenta, ¿ok? Te paso el libro para que te lo vayas leyendo, no ahorita porque tienes mucho trabajo. Y te voy a pedir que no memorices nada, porque la siguiente sesión que vamos a trabajar un poquito de entrenamiento, te voy a dar técnicas de memorización y vamos a traer el monólogo. Para trabajar de acuerdo a lo que ya tú adelantaste, ¿ok? Ok, de bueno, acuerdo. Alberto, me encantó estar contigo hoy. Un beso. Igual. Chao. Un gran beso. Que estés muy bien. Vale, muy bien.